PowerPoint no puedo leer de choque séptico. ¿No la tienes en tu correo? Sí. Que no la abrí. Cuando no es una cosa, es otra cosa, o es otra cosa, o es otra cosa. Ya todos lo sabemos, todos lo sabemos. Sí, por eso. Tienes muchísimas cosas. Las de polo, ¿Quién podrá decir que no puede ser? Vale. Y cuando ya se comiendo. Yo podría decir que se llevan la mitad de las Y si lo abres ahí directamente, también con presentaciones de... Es que en ese computador creo que hay Arriba, Lo único es que se desconfigure, no sé. Eso es lo malo que se desconfiguran algunos colores. O si no toca abrirlo directamente desde PowerPoint, porque en la página de PowerPoint usted abre su correo y ahí. Ya miramos a ver si no se desconfigura terrible. ¿Dónde presento? arriba, dice presentar, olvídalo, modificar, al otro lado, derecha. Ahí. Muy bien. Le cambió el nombre, pero la tienda del deseo. ¿Me confirman si ven y me oyen? ¿Me oyen? Sí, doctor. Bueno, muy bien, perdón la demora. Intentamos hacer presencialidad y fue un desastre. Ya no sabemos hacer presentaciones presenciales, nos toca todo virtual. Vamos a seguir tratando de arreglar, no nos están dejando entrar, vamos a buscar otras alternativas. Por ahora seguimos virtuales. Entonces, en principio, pues me pidieron que hiciera una charla de vasoactivos, pero no me gusta. Entonces voy a hablar de lo que yo quiera. Entonces voy a hablar de actualidad en choque séptico. Voy a tratar de traerles sobre todo cosas interesantes que han venido pasando, dónde estamos con las dudas. Yo no les voy a hacer revisión del tema de choque séptico, eso lo pueden leer en los libros. Básicamente voy a hablar de algunas cosas que me molestan bastante. Uno es la definición de sepsis, que como van a ver es enredadísima. Algo de datos en el mundo de por qué seguimos peleando por esto y nos vamos a concentrar mucho en el manejo, en lo que dijo la guía 2020, que es un mamotreto como siempre, pero voy a tratar de enfocarlo para que ustedes puedan detectar las cosas más importantes, que es básicamente detección, líquidos, vasoactivos, que aunque no hablaron mucho en el consenso, yo creo que es el futuro cercano de lo que vamos a hacer.
y de antibióticos solamente les voy a decir que lo pongan. Bueno, cualquier duda me pueden interrumpir, lo que quieran, no pasa nada, si no me oyen. Entonces, en definición, hay una gran dificultad. En principio, cuando la primera vez que se habló de sepsis, se habló por allá en la época de Hipócrates y en Homero, en la Ilíada, por allá en las zonas griegas. Y básicamente hacía referencia al pus, ¿sí? Sepsis es pus. Entonces, eran esas putrefacciones que uno ve cuando hay una infección bacteriana de tejidos blandos, que es muy evidente, que uno decía, ese paciente se muere y se ponían tóxicos y se morían, a eso llamaban la sepsis, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues era muy evidente y era muy fácil, ¿sí? Luego, el día que ustedes vean un paciente tóxico que le sale pus de una pierna, pues probablemente ahí no lo van a dudar, van a decir todos, ay, sí, es sepsis, ¿sí? Pero del día que donde no me digan que es sepsis, los voy a matar, ¿sí? Entonces, en principio, eso era lo original. Sin embargo, en la vida real, hoy en día, casi no vemos piernas con pus por ahí dando vueltas en sepsis, y vemos muchos otros tipos de sepsis. Entonces, por allá en el año 92, un grupo decidió sentarse y decir, bueno, entonces definamos una infección grave y vamos a llamarlo sepsis. Algunos se había leído la Ilíada y entonces leyó sepsis y venga para acá. Entonces usaron la palabra. Pero realmente, ¿qué es para, digamos, la medicina moderna la sepsis? Pues no sabemos muy bien. En la primera versión, que es del año 92, o sea, no hace tantos años, ellos dijeron, pues que fuera un síndrome. Ustedes saben que síndrome es decir costal de cosas. Síndrome ayuda, digamos, a que uno no tenga que pensar, pero tiene la dificultad de que no siempre todo aplica. Que tuviera infección. Entonces, bueno, listo, infección fácil. ¿Pero infección cuál? Cualquiera. Y podía ser sospecha de infección. O sea, no tiene que ser una infección confirmada. O sea, si usted tiene un pálpito de que es infección, vale. Que tenga respuesta sistémica. Pues casi todas las infecciones tienen respuesta sistémica y por eso uno se da cuenta que hay infección. Pero que fuera aumentada, anormal, desproporcionada, severa. Eso es muy difícil de definir, ¿sí? Temperatura de 40 grados, ¿eso es alto, bajo, normal? Pues sí, está harto. Pero eso es severo, eso hace que sea sepsis. Pues no necesariamente. Entonces, ha habido muchas dificultades con esa definición que parece tan sencilla en términos prácticos. Todo el mundo más o menos intuye que es sepsis, pero cuando usted pone 5 sepsis, hay 4 que le ponen el título de sepsis, una que no, 3 que sí, porque es muy difícil desde el punto de vista práctico. Si ustedes se lo imaginan en un universo de posibilidades, pues ustedes tienen los que todos solo tienen respuesta inflamatoria sistémica exagerada, ¿cierto? Como los quemados, los traumas, las pancreatitis, ¿cierto? Tienen todo el grupo de que tienen infección, pero pues hacen respuestas locales o sistémicas tenues, dentro de los que se incluyen tener inclusive el parásito o el germen o el microorganismo en sangre, ¿cierto? Las bacterias, las funguinas y todo eso, y no necesariamente sepsis, solamente cuando se unen los dos conceptos desde el punto de vista epistemológico, es lo que llamamos oficialmente sepsis, y ese fue nuestro concepto, o ha sido nuestro concepto de sepsis en muchos escenarios y sigue siendo. En ese escenario, entonces, crearon un subgrupo que llamaron sepsis grave, y es aquel que tiene esto, sepsis, o sea, inflamación más infección, pero que tiene una respuesta de daño de órgano, o sea, que están pudiendo documentar una falla multiorgánica, en alguno de todos los sistemas. ¿Cuál? ¿Cómo? No decía, solamente decía que tuviera una falla orgánica. Y hablaban de choque séptico por primera vez como aquel que tenía la disfunción en el sistema cardiovascular, ¿cierto? Y lo describían como hipotensión inducida por sepsis, ¿sí? Entonces en adultos es muy fácil porque casi todas las formas de choque séptico son hipotensivas, entonces ellos siempre han usado en todos sus algoritmos hipotensión como criterio. Entonces, si usted está hipotenso, ¿cierto? Pues, y le agregaron, a pesar de reanimación con líquidos, ¿cierto? Y podía hacer uso de vasoactivos. Entonces, para que empiecen a quitarse un poco el concepto de que en sepsis siempre hay que decir que hay que dar respuesta a líquidos. Si uno le pone a alguien un vasoactivo, ya eso es choque séptico. Y eso nos va a servir para el manejo moderno que vamos a hacer del choque. Eso es lo que decía el 92. Luego, después de unos años, se volvieron a reunir en el 2001, que es el grupo de Levy, y sacaron lo que llaman sepsis 2, la versión secundaria de sepsis. En general es lo mismo, no hicieron nada especial. Simplemente empezaron a tratar de utilizar lo que habían aprendido de las casuísticas que tenían y hicieron algunos ajustes pequeños, como por ejemplo, metieron que en falla orgánica hubiera una definición de alguna escala, o sea, que no fuera que a mí se me da la opinión de que
estás fallando hematológicamente, sino tiene que tener tantas plaquetas para que sea una falla hematológica. Tiene que tener tantas. Entonces empezaron a usar. En adultos se usó mucho SOFA, pero esta fue la única guía en donde consideraron a los pediatras, a los pacientes pediátricos como dentro del universo de la sepsis. Entonces esta guía de la versión 2 tiene algunas cosas que pudieran ser aplicables para niños. Una de las cosas que propusieron en las fallas orgánicas múltiples era que se usara PEMOD o PELOT, que son escalas de falla orgánica múltiple, que existen en pediatría, validadas y que funcionan y tienen varias versiones. Entonces eso lo agregaron. Y en choque séptico trajeron la definición de los pediatras. ¿Sí? Entonces ya no incluía la definición de choque séptico, solamente esa historia de hipotensión, porque entonces no incluía a los pediátricos, y hablaron de el paciente que tiene taquicardia, que tiene alteraciones de la perfusión, que ya fuera por disminución de pulsos, estados de alertamiento, diuresis, llenado capilar, lo que nosotros hoy en día llamamos choque en pediatría, ¿cierto? Que para los adultos no era tan claro o no es tan claro todavía porque ellos sí buscan mucho la hipotensión, porque la ven más tempranamente. Luego entonces los adultos nos volvieron a abandonar y decidieron hacer una tercera versión de sepsis, que es la versión del año 2016. A esta la han llamado sepsis 3. Entonces sepsis 3 se cambió otra vez todo desde el punto de vista organizacional. Ellos dicen, el sistema de respuesta inflamatoria sistémica no sirve realmente para predecir nada, porque hay muchos pacientes con enfermedades, infecciones graves que no hacen respuesta inflamatoria sistémica, ¿cierto? Sino que de repente hacen la pancitopenia y se pone malo, pero nunca hizo taquicardia, ni fiebre, ni leucocitosis. Y además había muchos escenarios donde había inflamación por cualquier otra cosa, inflamaciones normales dentro de lo esperado, ¿cierto? Si usted hace gripa y hace fiebre, pues es normal, y hace leucocitosis es normal, y a ese no tiene que tratarlo como sepsis. Entonces ellos decidieron salirse del concepto de lo que era respuesta inflamatoria sistémica como criterio de sepsis. Y generaron esta nueva información y ellos dicen, para ellos sepsis va a ser ahora sepsis grave. Es decir, eliminaron el grupo de sepsis y para ellos ahora cuando ellos dicen sepsis están hablando de lo que nosotros llamamos sepsis grave. O sea, es una infección que está produciendo un daño orgánico. Y para definir sepsis en adultos escogieron ya específicamente una estrategia de escala que se llama el SOFA. Entonces el SOFA es una escala de falla orgánica múltiple para infección creada con ese fin y es de adultos, ¿cierto? Y como ustedes ven tiene algunos criterios respiratorios, algunos criterios de coagulación, algunos criterios de hepáticos, cardiovasculares y le da puntúa. Si uno puntúa más de cierto punto, entonces tiene sepsis, ¿cierto? En el contexto de sospechar una infección. ¿Listo? Esto es lo que hoy en día están haciendo los adultos. Hay críticas, no todos los adultos están de acuerdo porque esto se volvió demasiado específico y poco sensible. Parte del problema es que llevamos muchos años experimentando con múltiples medicamentos tratando de que haya alguna terapia específica para sepsis y no hemos podido encontrar nada. Y parte del problema es que probablemente estamos metiendo en el talego demasiadas cosas. Entonces ellos se quieren alejar de esa definición tan sensible y ir a una definición más específica. Eso también además depende mucho del contexto. Para países de primer mundo donde la incidencia de sepsis ha bajado terriblemente, ser más específico en sepsis probablemente es costo efectivo. Pero en otras poblaciones como las nuestras probablemente todavía es una exageración. Entonces ha habido grupos, inclusive dentro de los grupos de adultos, que no han querido todavía del todo aceptar estas nuevas definiciones. Lo importante es que sepan que si ustedes hablan de esta sepsis, ya están hablando de la forma grave de la sepsis, ¿cierto? No están hablando de la sepsis SIRS con infección. ¿Listo? Entonces se vuelve específica, pero no se hace sensible. Como ustedes ven, tiene un problema grande si uno lo quisiera traducir a la pediatría, y es que ustedes ven ahí que tiene hipotensión como criterio, ¿cierto? Al final vasoactivos, pero en principio hipotensión que no nos funciona muy bien. Uno de los pasos limitantes que tiene esta forma de actuar es, como ustedes ven, todos son criterios de laboratorio. Entonces usted para poder decir que alguien tenía sepsis tenía que mandarle un chorrero de laboratorios. Entonces tuvieron que crear una herramienta previa que les ayudara a decir cuándo el paciente podía estar en riesgo de sepsis, de tal manera que usted hiciera esta escala específica después. A esa la llamaron el SOFA-Q o el Quick SOFA, ¿sí? El SOFA-Q es una herramienta de tamizaje que es básicamente, si usted cree que un paciente tiene infección y tiene un Glasgow menor de 13, una tensión arterial sistólica menos de 100, o tiene un poquito de taquipnea, a ese pídale laboratorios para SOFA y mire si no tiene sepsis. ¿Listo?
Eso desde el punto de vista práctico, pues tiene sus limitaciones, ¿cierto? Porque de pronto puede demorar un poco la cosa, pero es lo que ellos quisieron. Y ellos sí dejaron dentro de su consenso nuevo el choque séptico aparte, ¿cierto? Y hablan otra vez de hipotensión persistente, a pesar de uso de vasoactivos. Entonces miren que ya ahora cambió el relato. Si ustedes lo ven, antes era el paciente que le han puesto todos los líquidos y a pesar de eso no mejoraba, ese era el choque séptico. Hoy en día estamos, paciente que está bien reanimado y que está usando vasoactivos, ese es choque séptico. Entonces ha ido cambiando un poco el relato, aunque pareciera lo mismo porque son sinónimos, desde el punto de vista semántico empieza a haber más importancia hacia lo vasoactivo y menos importancia hacia la reanimación hídrica. ¿Listo? Entonces, esta es la definición moderna. Los pediatras, como siempre, mirando a través de la... A ver qué diablo vamos a hacer con lo que sacan los adultos, porque mal que bien son los que investigan, entonces todos tenemos que copiarnos ahí parcialmente lo que hacen los adultos. ¿Qué hemos hecho los pediatras? Los pediatras en realidad solo hemos hecho un solo consenso. Hay que decir la verdad. Lo hicimos en el año 2005, entonces nos copiamos de Sepsis 2, ¿cierto? Que había salido en 2001, publicado en 2003. ¿Qué hicimos? Pues lo que solemos hacer, ajustar el adulto grande al niño pequeño. Entonces hicimos categorías de edades. Entonces primero decidimos meter a los recién nacidos, que casi nunca los pediátricos hacemos eso, pero como había cardiovasculares en los grupos, entonces metieron recién nacidos, pero a término, ¿sí? Los que viven en cajitas no van aquí. Los que van en cajitas no. Todos los demás hicimos definiciones. Y lo que hicimos fue sacar un pocotón de precisiones de los mismos cuadros, que es lo que ustedes hacen todos los días, que es este cuento de tener 2 de 4 criterios y que uno de los criterios sea fiebre o leucocitosis y que puede ser bradicardia no solo taquicardia, y puede ser hipotermia no solo hipotermia, y puede ser taquicardia sostenida, y puede ser. A los pediatras nos encanta precisar cosas así para que nadie las use. Y hacemos tablita. Entonces, tablita para decir cuál es bradicardia, cuándo es taquicardia, cuándo es leucocitosis. Es muy típico de los pediatras, pero realmente de fondo no le echamos mucha cabeza a la cosa, simplemente nos quedamos con la definición de sepsis 2. Entonces, ahora, ¿qué diablos hacemos? ¿Sí? En choque séptico pediátrico, entonces nos inventamos lo de los bolos de 40 por kilo, que es donde probablemente más la embarramos, ¿cierto? Era échele agua en 1 hora. Y si en 1 hora sigue hipotenso o ya necesito ponerle vasoactivas o sigue con acidosis metabólica o ha aumentado el lactato o está con oliguria o tiene lactatina prolongado o tiene gradiente térmico, o sea, sigue en choque, ¿sí? Todo eso había podido resumirlo en una sola palabra, pues básicamente tenemos choque séptico pediátrico. ¿Sí? Esa es la definición de choque séptico pediátrico. Como ustedes ven, no son prácticas, no son organizadas, es enredado, en la vida real nadie lo hace, ¿sí? Yo no he visto a nadie que saque las tablas de sepsis para ver si el niño tiene sepsis. Entonces, en principio, esto se aleja mucho de la práctica real. ¿Cómo lo vamos a cambiar? No sabemos. Algunos están proponiendo que es probable que, con igual que adultos, el SIRS tenga pobre validez predictiva, ¿cierto? Es decir, no sirve para mucho. Todo el mundo se inflama y no implica que tenga sepsis. Y de hecho, ustedes ven que si yo salgo abajo y miramos todos los niños con criterios de sepsis del libro de esto, la mitad tendrían sepsis. Si voy y miro las historias que ustedes no notaron sepsis. Luego, en sepsis estamos usando otros criterios mucho más subjetivos médicos. SIRS es común en niños. Los clínicos seguimos muy confundidos porque nadie nos explica cómo hacer, ¿cierto? Y sepsis 3, que fue un cambio como interesante para algunas cosas, o probablemente muy estricto en algunos escenarios, pues nos dejó sin piso a los pediatras porque eso no tiene cómo definir. Entonces, ¿qué hemos intentado? Pues validar software. Fue lo primero que se les ocurrió. Es, bueno, pongámosle estandarizaciones por edad, o sea, hagamos lo mismo que hicimos en 2005, y miremos a ver si funciona. Interesantemente funciona bastante bien. Nelson Pinto tiene la validación de eso en un estudio grande americano, pero a mí me sigue molestando que la presión arterial sea un criterio en software. Yo intentaría de todas maneras migrar a que no hubiera ese criterio. ¿Cómo reemplazamos el QSOFA? Pues yo digo, a mí lo que más me suena a QSOFA me suena a triángulo de aproximación diagnóstica, lo hemos hecho toda la vida. Entonces, esas podrían ser las aproximaciones hacia el futuro, ¿sí? ¿Qué les digo yo que hagan? Oficialmente tenemos que seguir con sepsis 2 porque es como lo que nos vendieron, ¿cierto? Pero empiecen a pensar de pronto en usar escalas de falla orgánica múltiple temprana en esos pacientes, o sea, pídanle todos los laboratorios para mirar que todos los órganos están funcionando, no están funcionando bien, ¿cierto? Y de pronto piensen mucho en el triángulo de aproximación de los pacientes sépticos, ¿sí? Entonces ustedes ven niño con infección,
que lo ven con alteración con alteración de la respiración o con eso, que dicen, ¿será que eso no es sepsis? ¿Sí? Puede que al final digan, no, no es, pero de todas maneras piensen. En este momento, en lo que más lo que más se ha detectado es que nos falta detección. Entonces, en la medida en que uno no lo piensa, pues no lo hace, ¿sí? Y ya el siguiente paso será actuar consecuentemente. Yo digo, este paciente creo que está en una sepsis grave, debo actuar consecuentemente, sea choque séptico o sea cualquiera de sus grupos de la sepsis grave. Eso es lo que tenemos. Entonces no les pude responder la pregunta. ¿Ustedes creían que yo decía la nueva definición de sepsis? Pues no, no hay. Todavía seguimos peleando. Recientemente hubo un consenso latinoamericano, vamos a ver si lo publican. En el canal está, si lo quieren oír. Jaime lo presenta. En realidad tampoco dicen nada nuevo, pero trataron por lo menos de ponerse de acuerdo a ver si en contexto podían escoger. En el fondo es que tampoco hay mucha investigación que nos ayude en pediatría a escoger puntos. Entonces ha sido bien difícil. Desde el punto de vista de datos epidemiológicos, sepsis tiene un montón de datos. Hay una alianza de sepsis grande en el mundo que le mete mucha plata, que es el Global Sepsis Alliance, y ahí siempre encuentran información actualizada de epidemiología de sepsis. En el mundo vamos así, en general ha bajado con los años. Los últimos años tenemos menor mortalidad, tenemos menor morbilidad, menos casos de sepsis, pero con una gran variabilidad. Entonces no es lo mismo estar en la India que estar en Estados Unidos y eso. Ustedes lo pueden ver aquí también, ustedes ven que los pobres somos los que tenemos sepsis. Entonces aquí es importante que nos reconozcamos como países pobres y que entendamos que algunos de los ajustes que están haciendo en los primeros mundos tienen que ver con que tiene una baja prevalencia y que se están tratando de volver más específicos y menos sensibles. Nosotros probablemente todavía estamos en escenarios donde la sepsis la manejan en un pueblo, con antibióticos orales, ¿sí? Entonces no es nuestra realidad. Desde el punto de vista de información pediátrica, también hay información. Lo triste de la información pediátrica, como ustedes ven, es que viene en los primeros mundos, o sea, los estudios se hacen en el primer mundo. Entonces, realmente casi no hay información, con excepción del sudeste asiático. Y el sudeste asiático, aunque sale marcado ahí, probablemente es Bangkok, y son las grandes ciudades, Singapur y todos los ricos del sudeste asiático, no los pobres del sudeste asiático. Entonces, la información de bajos recursos no la tenemos disponible. Entonces, una de las cosas que están cada vez más invitados a hacer es hacer registros de prevalencia de sepsis para poder tener esta información. De esa información también sabemos que estamos más o menos en una mortalidad entre el 9 y el 20 de la forma severa y en un 5% de la forma total. O sea, afortunadamente, a pesar de todo, con esa definición de sepsis que es tan sensible, pues la ventaja que tiene es que la mortalidad cae. Pero digamos que en el fondo no, pues muertos son muchos muertos, ¿sí? Son más o menos 4 por cada 100.000 pacientes metidos en una UCI. Entonces, en principio, ustedes ven la variabilidad de los estudios, algunos pocos eventos, unos muchos eventos. Parecía que al principio eran más eventos, ahora pareciera que los estudios tienden a ser menos eventos, pero como les mostré, esto todo es de primer mundo. Probablemente en tercer mundo estamos diferentes. El único estudio grande colombiano que hay es el estudio de Juan Camilo. Juan Camilo es un intensista pediatra de Medellín, y Juan Camilo lo que hizo fue en la época de Fellow, que ya tiene casi 10 años, juntó un pocotón de UCIs pediátricas por un correo, llamó a todo el mundo y quienes quieren participar y hagamos una prevalencia de sepsis. Y cogieron casos de choque séptico, alcanzaron a hacer 19 UCIs en Colombia, entonces pues es más o menos relevante, 1000 pacientes miraron, o sea, es un número bonito, y de esos la mitad estaban en choque séptico, o sea que teníamos mucho choque grave en esas unidades de cuidado intensivo. Obviamente eso le da un sesgo de gravedad en la medida en que, pues si uno solo mira los más graves, pues se puede enloquecer, pero en principio había mucha falla orgánica múltiple, mucha sepsis severa, con definiciones 2005. Principalmente eran enfermedades respiratorias y de enfermedades abdominales, mucho gran negativo produciendo choque séptico. Entonces, si piensan en choque séptico, en general cubran gran negativos, que es donde usualmente está el Muchos tenían comorbilidades, que es otra cosa que vemos frecuentemente, y la mortalidad que reportó este grupo es la mortalidad que estaba reportada en la forma grave de sepsis, que es alrededor del 20%. Entonces, digamos que estamos igual de mal que todos los demás, no especialmente más mal ni menos mal, ¿sí? Esa es la información que tenemos, no tenemos mucha información. Él trató de buscar factores asociados y encontró que los chiquitos, los pobres, los rurales, ¿sí? Y los que estuvieran muy graves, pues eran los que tenían más riesgo de morir, ¿cierto? Entre esos, choque séptico. Entonces, si ustedes ponen un niño y ya lo encuentran en choque séptico, según estos datos, ya tiene 12 veces más de morirse que si solo lo hubieran encontrado en sepsis. Entonces, por eso también es la duda de si de pronto somos más exagerados en la forma inicial y así evitamos muchos pacientes progresen a choque séptico. Por eso el exceso de antibióticos a veces en algunos escenarios en que uno no tiene muy claro cuál es el foco. Y las bacterias gram negativas que lo hemos dicho. Entonces,
finalmente en el año 2020 hay una actualización sobre qué hacer en sepsis en el mundo. Desafortunadamente todas esas campañas son principalmente lideradas por países de altos recursos, entonces tienen el sesgo del sistema de altos recursos. De hecho, cuando la información no les cuadra, la ajustan y eso es lo que más me disgusta de la campaña de supervivencia de sepsis, pero en principio es, digamos, lo que hay en modelo. Una de las cosas que hicieron de principio, si yo les pregunto a ustedes que hagan una guía de algo, ¿sí o no que ustedes la primera pregunta que se harían es cómo se define? Bueno, estos tipos se saltaron esa pregunta. Empezaron a decir cómo se trata. ¿Sí? Entonces, para que entiendan lo difícil que es lo de la definición. ¿Qué les voy a rescatar de los puntos de la campaña de supervivencia de sepsis? Uno, ha sido mucho énfasis en detección. Pareciera ser que el secreto es por lo menos pensar. ¿Sí? Y se han liderado varias estrategias, ¿cierto? Estrategias de tamizaje que tienen que ser adaptadas al contexto y a los recursos. ¿Sí? Ustedes no pueden poner a hacer una escala de 45 parámetros cada 3 horas en un sistema de salud que no tiene espacio ni siquiera para ver los niños una vez al día. ¿Sí? Entonces tiene que estar adaptada al contexto. Y para eso se han hecho muchas propuestas. Yo sigo insistiendo. Esa idea del Quick SOFA es bastante útil en pediatría. Simplemente transformen en un triángulo de aproximación diagnóstica, de pronto con un poquito de paraclínicos o signos clínicos, pero piensen, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema mental. ¿Tiene algo de esto? ¿Está infectado? Sí. Entonces voy a ir a buscar que no vaya a tener una sepsis grave o voy a interpretar una sepsis y voy a hacer rápidamente los exámenes para ponerle rápidamente el antibiótico si se puede. ¿Listo? Y ya. Esa sería una muy buena aproximación. Sin embargo, se han tratado otras. Ustedes saben que Helen y William están desde hace un tiempo estudiando esto, que es las escalas tempranas hospitalarias. Entonces, es para el contexto hospitalario. Es para que las jefes y los auxiliares tengan herramientas para que puedan detectar sepsis en los servicios de pediatría sin tener que el médico estar viendo todos los niños todo el tiempo, para tratar de intervenirlos tempranamente, agresivamente, para evitar, digamos, que vayan a las complicaciones. Obviamente, si esto funciona, sería muy chévere, pero también existe el riesgo de que esto solamente esté produciendo más sobrecarga laboral sin producir ningún efecto positivo. Entonces, por eso a Helen y a William se les ocurrió estudiarlo para ver si efectivamente implementarlo tiene un impacto positivo. Ustedes lo han visto ya en las historias clínicas, que está la escala y uno la puede llenar. Eso, la idea es que lo llenen las personal de enfermería. Eso, digamos, que toma tiempo, toma entrenamiento, toma educación, pero vamos a esperar. Y a la larga, si ustedes lo ven, ¿eso qué es? Un triángulo de aproximación diagnóstica. ¿Sí? Es simplemente decirle a la jefe, hágale a un niño cada vez que lo ve un triángulo de aproximación diagnóstica y dígame que ninguno de esos órganos está afectado. Eso no es más, ¿cierto? Entonces ha sido bastante popular últimamente y hay muchas versiones de las escalas, con más cositas, con menos cositas, porque obviamente depende mucho de cada sistema. Más interesante ahora, los europeos están en el siguiente paso, que es en el paso de volver la sepsis una palabra del argot normal de la gente. ¿Sí? Que a usted le llegue el niño, motivo de consulta, es que tiene sepsis. Sí, sí. Entonces, en principio, a eso quieren llegar. ¿Sí? Han decidido que de pronto, para seguir bajando los números, lo que hay que hacer es darles herramientas a la comunidad para que la comunidad sepa detectar y aprenda a detectar sepsis. ¿Sí? Entonces han intentado hacer estas cosas como este algoritmo, este acrónimo para recordar que el tiempo es importante. Entonces, paciente que tiene temperatura alta, con signos y síntomas de infección, que tiene problemas mentales y se ve extremadamente enfermo, ese paciente potencialmente debe estar en sepsis o puede estar en sepsis, llévelo rápido al sistema de salud para poder descartar o confirmar si esto es verdad. Este lo organizó el Sepsis Alliance. Los británicos sacan estos de la NIH, que dice, esto será sepsis, ¿qué cosas parecen sepsis? Entonces, niños que se ven moteados o adultos que se ven moteados, que están respirando muy rápido, ¿sí? Tratando de darle herramientas al público de signos y síntomas clásicos de que pudiera ser sepsis para ver si los traen un poco más temprano, ¿sí? Y hay códigos sepsis y llaman casi que a la línea 123 como si fuera como un paro y le dicen, tengo un niño y creo que está séptico, y entonces activan los códigos como si fuera un protocolo de reanimación. Entonces, realmente a esto vamos hacia futuro. Por ahora es muy, digamos, localizado en países de altos recursos y todavía muy poca evidencia de que funcione. Digamos que en principio todos pensamos que va a funcionar porque eso es una estrategia para que nos lleguen tarde a los hospitales, que de hecho es uno de los problemas en los países de bajos recursos. Entonces es probable que nosotros también podamos meternos en estas estrategias y podamos realmente mejorar la mortalidad de estos muchachos. Ahora sí, lo que quería.
La pelea de los niños. Entonces, el uso de líquidos en reanimación, ¿cierto? Viene de tiempos inmemoriales. Ha tenido diferentes estadios en que usan muchos, usan pocos, a veces no usan otra vez, ¿sí? En principio, la guía, ¿qué fue lo que hizo? Una cosa que nadie entiende. Y esas son las recomendaciones. En la recomendación 17 dijeron, si usted está en una UCI o tiene acceso a una UCI, puede ponerle bolos a las formas severas de choque, ¿cierto? Siempre y cuando esté haciendo monitoría avanzada, es decir, tiene que tener control hemodinámico de todas las variables para estar seguro que esos bolos no le están haciendo daño, ¿cierto? Y tener mucho cuidado y pensar desde forma temprana que está sobrecargando el niño de líquidos, que va a tener que sacarle eso de alguna estrategia temprana, ¿sí? Lo cual es medio raro, pero eso es lo que propusieron. Y venga y supe, entonces, y para los pobres, ¿cierto? Porque así es que lo han manejado tanto PALS como esta campaña de supervivencia, Sepsis dice, si usted no tiene acceso a UCI, ¿cierto? Y el paciente está en choque, pero no está hipotenso, de pronto ponerle bolos no sea una buena idea. Y eso viene del estudio FIST, ya les voy a mostrar. Si definitivamente no tiene UCI, pero el paciente está hipotenso, es libre de poner bolos para tratar de recuperar la tensión arterial. En eso todavía no hay discusión. No es que haya evidencia, es que simplemente no sabemos qué hacer. Y como lo que hemos hecho toda la vida es esto, hasta que alguien cambie la evidencia, pues tendremos que seguirlo haciendo así. Entonces, en las formas de hipotensión clara, échele agua si quiere, ¿sí? En la forma de no hipotensión, si usted no tiene herramientas de monitoría hemodinámica avanzada, ya o cerca a tenerlas, mejor no le ponga bolos. Y si tiene herramientas de monitoría avanzada y le gustan los bolos, échele bolos si quiere, con mucho cuidado de todo el tiempo estar monitorizando sobrecarga y medir, digamos, objetivamente que el bolo está sirviendo para. Eso en la vida práctica no significa nada, ¿sí? Esto es una forma muy mal hecha de haber manejado esta información. Entonces les voy a mostrar por qué es la pelea. Es esta vieja, que se llama Catherine Maitland, vive en Kenia, es de origen británico, y ella maneja una UCI en Kenia desde hace muchos años. Y ellos a finales de la década 2010, 2008, por allá, decidieron que iban a enseñarle a los africanos, ¿cierto?, a poner bolos, porque ella estaba impactada que en todos los centros de primero y segundo nivel, todos estos niños que llegaban en choques sépticos vueltos nada, ¿cierto?, en las condiciones en que suele suceder en el África, era increíble que no les estuvieran poniendo bolos para reanimar. Entonces decidió hacer un ensayo clínico para mostrarles que los bolos iban a impactar sobre la mortalidad de estos niños y empezaran a hacer lo que hacía el resto del planeta. ¿Qué pasó? Que probaron el estudio, ahí esto se desconfiguró, y encontraron que los que no les pusieron bolos se murieron menos que los que sí les ponían bolos, ¿sí? Y esta mortalidad no era acumulado líquido a una semana, ni que fueran que entraran en terapia de reemplazo renal, no, eran las primeras 48 horas, miren, 6 horas, 12 horas, 18 horas, 24 horas, ya en las primeras 12 horas se nota la diferencia. Entonces, sí hay algo cardiovascular que hacen los bolos que inestabilizan los pacientes, y que si usted no tiene recursos, pues no tiene cómo revertir lo que haya hecho, ¿sí? Lo cual en mi interpretar es, los bolos hacen daño, ¿cierto? Pero que si usted tiene una habilidad para revisar la hemodinámica, puede revertir el efecto y al final lograr un efecto benéfico. Esa es la teoría de los ricos. No han hecho todavía un estudio, esto fue 2011, hasta ahora nadie ha vuelto a intentar hacer un estudio bolos no bolos, como para ver si de pronto era porque eran los de México. Les cayeron un montón, porque eran niños que eran maláricos, desnutridos, no sé qué, entonces decían, no, es eso, la malaria, es eso, la desnutrición, es eso, que no es monitoría. Sin embargo, el estudio tiene casi 3.000 niños, ¿sí? Y el criterio de inclusión era realmente enfermedad severa, y había de todo, había neumonías, diarreas, malaria, anemia, no anemia, nutridos, bien nutridos, malnutridos, ¿sí? Y realmente en todos los subgrupos se mantiene el efecto. Entonces, echarle la culpa a la condición del niño es equivocado. Entonces, en principio, la interpretación de los bolos es muy loca. Entonces uno echa para atrás y dice, bueno, ¿y de dónde diablos es que ponemos bolos? ¿Sí? Pues el único estudio que teníamos para demostrar si los bolos servían o no, eran de este tipo que se llama Joe Carcillo. Joe Carcillo es uno de los gurús del cuidado intensivo americano, y él en su uso un día, hace unos años, ¿cierto? Y publicado en JAMA, ¿cierto? Cogió un estudio
de pacientes pediátricos que tenían choque séptico. En esa época poníamos catéteres de arteria pulmonar, entonces tenía mediciones de arteria pulmonar en detalle, ¿cierto? Fueron 34 pacientes, ¿sí? 3.000, ¿se acuerdan? 3.000, 34 pacientes, ¿no? Con una mediana de 13 meses. Estos niños no fueron aleatorizados a ningún manejo, estos niños eran manejados y él después describió los grupos. Y encontró que en el grupo 1 que les habían puesto en la primera hora solo 20 por kilo, se morían más que los que les habían puesto 40, que se morían más que los que habían puesto más de 40. Entonces la conclusión del estudio, ¿sí?, es que le va a uno mejor con bolos que sin bolos. Hoy en día, con lo que conocen de epidemiología, ese estudio ni siquiera entraba en HAM, ¿sí? Para que entiendan que la interpretación de la evidencia tiene sus consecuencias, ¿sí? Y que no solamente ser una revista prestigiosa implica que automáticamente es buena evidencia. Entonces, en este balance, si ustedes fueran un extraterrestre y llegan por primera vez hoy a Colombia, ¿cierto?, y les presentan estos dos estudios, ¿ustedes qué harían? Pues no pondrían bolos, ¿sí? Lo han decidido así en casi todo. ¿Por qué no ponen ciertos medicamentos? Pues porque el estudio aleatorio grande mostró que no, ¿sí? Pero como esto era tan arraigado en los seres humanos hoy en día, venía de los adultos, en los niños, todos lo hacíamos, todos estábamos convencidos, o estamos convencidos que funciona, entonces esto que va en contra de nuestros principios fundamentales nos cuesta mucho trabajo. ¿Cuál es mi versión de la cosa? Porque hasta ahora yo pregunto en todos los escenarios donde pregunto, nadie me sabe decir qué hacer. Cada quien ha empezado a hacer. En general, ¿qué hemos notado los intensivistas? Han empezado a usar menos bolos. El intensivista de hace 10 años y el intensivista de ahora, siendo la misma persona, tratan de ser más conservadores en el uso de líquidos. Pero al que le gustaban muchísimo, todavía le gusta, ¿sí? Mi versión de la cosa es, en hipotensión no hay discusión, puedes empezar el bolo. Pero para mí, un paciente en hipotensión, sobre todo pediátrico, está en una enfermedad demasiado avanzada. Ese niño no va a salir rápido ni va a salir bien. Entonces, en principio, a ese niño inicien simultáneamente vasoactivos. O sea, hagan las dos cosas al tiempo. No le quita que no le pongan el bolo, pero póngale el vasoactivo. Porque la probabilidad de que usted logre recuperarlo de hipotensión a normotensión asintomático con un bolo de líquidos, quiere decir que ese niño no estaba hipotenso, está mal diagnosticado. Y cuando ustedes vean por ahí que alguien les dijo, es que le pusimos un bolito y se le quitó el choque, probablemente eso no era un choque, era otra cosa, ¿sí? En retrospectiva, obviamente uno analiza mucho más fácil, pero en principio esos no eran de verdad. ¿Listo? Si los van a poner, pónganlos de a poquito, ¿sí? No toca poner los 20 por kilo ni los 40 por kilo, vayan poniendo más poquito y van mirando, ¿sí? Tengan una meta clara, objetiva de lo que están buscando, ¿sí? Yo le echo el agua ¿para qué? Para que arranque a orinar. Yo le echo el agua ¿para qué? Para que se despierte y me diga cómo se llama. Yo le echo el agua ¿para qué? ¿Sí? Para que le baje la frecuencia cardíaca un poquito, ¿sí? Tienen que tener un objetivo que ustedes puedan medir. No puede ser esta cosa de que, ay, yo le puse el bolo y ahora lo veo mejorcito, ¿sí? Entonces, mejorcito plus plus. No, ¿sí? Algo objetivo que ustedes puedan medir, ¿sí? Todo el tiempo vigilando y en la medida que se pueda monitoría avanzada. Entonces, de pronto en un futuro muy cercano ustedes harán parte de los grupos que ya aprenden a hacer ecocardiografía a pie de cama para que puedan resolver si ese paciente le falta volumen, le sobra volumen, ¿cierto? Monitoría avanzada ya más cerca del corazón para poder tratar de detectar esas cosas. Eso es donde creemos que de pronto pudiera impactar el uso de los bolos, ¿sí? Pero mientras ustedes no sean eso, y hoy en día no lo son, y nuestros servicios de urgencia no lo son, pues en principio ustedes tienen que meterse en la escala de los pobres, ¿sí? Y es cuidado con los líquidos, ¿sí? Sobre todo porque no estamos muy claros cuál es el efecto positivo que tiene, ¿sí? Si lo dudo, mejor no. Le puse el bolo y digo yo, pero es que mira, le bajo la frecuencia de 101 a 108. No sé qué, no. Si usted no está seguro, mejor no deje de ponerle bolos. ¿Listo? Los neonatólogos llevan muchos años manejando choques sépticos sin bolos. Y a ellos no les duele la cabeza no ponerle bolos. Ellos sí desde el principio dijeron, esa mierda les hacía daño a los neonatos. ¿Y por qué al resto no se nos ocurre eso? O sea, los neonatólogos también dicen cosas chéveres. ¿Sí? Entonces, en principio, ojo con eso. ¿Sí? Y en general piensen en el bolo como una transición hacia algo más. O sea, no es el mecanismo final de nada. Luego, el único que le sirven los bolos es al que está deshidratado para rehidratarse. Al resto no le sirven, ¿sí? Al resto no le va a cambiar la hemodinamia sino de forma transitoria. En el momento que el líquido se redistribuya va a perder ese efecto. Entonces, si usted no le puso algo más, pues realmente no. Entonces, este cuento de esperar a que llegue una 40 por kilo, pues no tiene ningún sentido. Está demasiado atrasado, ¿sí? Entonces,
Esa es mi opinión de cómo se maneja el líquido. ¿Qué otras cosas dijo de la guía para que no nos quedemos por fuera? Cristaloides siguen superados sobre todo sobre los coloides. No hay ninguna evidencia de usar coloides. Si alguna vez lo hicieron, creo que ya nadie lo hace, pero por ahí habrá alguno. Lo único que es más costoso y definitivamente no hace diferencia con el bolo normal. Como ninguno de los dos sirve, entonces pues da lo mismo cualquiera, ¿cierto? En principio, la teoría de lo balanceado y no balanceado, o sea, usar soluciones salinas sobre lactato de Ringer, en general todos estamos migrando a usar más soluciones balanceadas, pero la evidencia no es fuerte tampoco y es probable que no haga gran diferencia. Entonces ellos lo dejaron como una evidencia débil y dicen, prefieran soluciones balanceadas. Si usted está ahí y están las dos bolsas ahí, usted coja la de lactato, no coja la de solución salina, ¿sí? Porque esa está más desbalanceada. Eso es todo. ¿Qué tanto impacto tiene? Creíamos que más. Recientemente salió un estudio en adultos grande brasilero que muestra que no hay diferencia grande. Entonces, en general, pareciera que no. Pero, en principio, tampoco hay una razón específica para usar solución salina. Entonces, acostúmbrense a usar el que tiene más sentido de forma sencilla. Desde un punto de vista del costo, vale más o menos lo mismo, ¿sí? No es para que compren Plasmalite de Baxter, que dependiendo de lo vendan, vale mucho más. Es simplemente para que pasen al lactato Ringer que está disponible. ¿Listo? Almidones y gelatinas, eso no lo hablamos en pediatría, pero para que quede bien claro, esa vaina es tóxica y dañina. Entonces eso no en contexto de sepsis. ¿Listo? Y vamos a lo importante, y es, empiecen a usar los vasoactivos. La gran razón y el gran motivo detrás de que no se usaban vasoactivos de forma rápida en cuadros de sepsis, mucho tuvo que ver con el mito de que tenían que usarse de forma central. Entonces, si usted no tenía un acceso central, ¿dónde pongo el vasoactivo? ¿Sí? Pero eso se ha ido desmitificando, ¿cierto? Las dos vasoactivos que sirven, todo lo demás lo pueden olvidar. Si se saben estos dos, saben manejar cualquier choque séptico. Sin embargo, pues hay más cosas. Periférico. ¿Listo? Los de esta reunión de consenso de sepsis dijeron que no pudieron recomendar nada, porque no encontraron evidencia pediátrica, lo cual es relativamente cierto. Pero cuando les preguntaron, bueno, pero usted en la vida real, ¿qué hace? Pues ellos con el 82 contestaron que la mayoría de las veces sí lo hacen mientras tienen acceso a acceso central. Y estos son intensivistas, o sea que para ellos es fácil tener un acceso central. Si usted le pregunta a los urgenciólogos, probablemente el uso sería mucho más alto, porque ellos sí que no tienen acceso central rápido. Sobre todo si usted no tiene las condiciones o no tiene el entrenamiento, que cada vez los pediatras menos tienen entrenamiento en accesos centrales. Entonces hay que sacarse de la cabeza que el acceso central no es un procedimiento de pediatras generales, ¿sí? Si uno se quita eso de la cabeza, empieza a entender que uno tiene que manejarlo con otras herramientas. Y una de esas es los vasoactivos. El último estudio metaanálisis que hay grande es este. Tiene 9 estudios acumulados, más o menos 1.800 pacientes. El 65% de los pacientes usaron noradrenalina periférica y 12 adrenalina, o sea, son las dos que más se han probado, ¿cierto? Encontraron 122 eventos adversos, que más o menos equivale a un 7%, pero solamente 5 mayores, o sea, 5 que produjeron lesión. Los otros son simplemente evento adverso que quito y ya, ¿sí? Básicamente eso les da para calcular, acumulando en el peor de los escenarios, un 8% de incidencias de eventos adversos de los graves, pero de los no graves probablemente no representa ni siquiera el 0.1%, ¿sí? Esa es la misma incidencia de las otras drogas, ¿sí? Eso ustedes han visto, las flebitis, las cositas que dan de vez en cuando. ¿Qué recomiendan estos tipos en la medida en que uno pudiera mejorar todavía, minimizar todavía más el riesgo? Basado un poco en experiencia y algunos relatos aislados. Traten de no ponerla en pliegue, ¿cierto? En un sitio donde, acuérdense que el problema del vasoactivo periférico es que si se extravasa en la piel va a producir vasoconstricción local y necrosis, ¿sí? Entonces, el riesgo que hay que minimizar es que no se extravase el vaso. Entonces, ¿qué cosas puede uno hacer para que no se extravase el vaso? No lo pongan en un pliegue, porque si lo ponen en un pliegue se puede reventar, ¿cierto? Ojalá el más grueso que encuentren, ¿cierto? Si tiene 2 accesos, me pusieron aquí un 20 y aquí un 22, pues pónganlo en el 20, ¿sí? Ojalá siempre diluyan el vasoactivo, no porque realmente vaya a pasar nada dentro de la vena si lo ponen concentrado, sino si se llegara a extravasar y está diluido, pues habría menos cantidad de fármaco por centímetro de piel, ¿cierto? Sí, pueden hacerlo por ultrasonido, entonces las enfermeras y los que están entrenados en ultrasonido, pues con ultrasonido uno tiende a tener menos extravasaciones y a cuidar más el vasito. Entonces va a quedar más mejor puesto. ¿Listo? Pónganle apósito transparente, no le pongan apósito blanco, para que ustedes puedan estar revisando la piel todo momento. Y en el momento en que ven que se pone roja, pues se la quitan. Y se acabó el vasoactivo por ahí, pasa otra vez, ¿sí?
Entonces, por eso insisten mucho en la propósito transparente. De hecho, digamos, es una buena práctica en general hoy en día, pero además de eso, en esto se dan especialmente para poder retirar rápidamente. Esa es la recomendación que tenemos de vasoactivos periféricos. Un poco porque ustedes lo que querían en el fondo era que yo les enseñara vasoactivos, entonces les traje estas. Hay muchas formas de clasificar los vasoactivos y ustedes van a ver que les dan una lista de receptores que utilizan, de efectos que tienen, ¿sí? Y eso lo confunde a uno mucho, ¿sí? Entonces, a mí esta me encanta porque esto es un resumen muy sencillo en que ustedes dicen, vean, todos los vasoactivos en general pueden producir o vasoconstricción o vasodilatación y pueden producir inotropía. Eso es lo que pueden producir, no más. Y todos hacen alguito de algo, ¿sí? Porque entonces empieza la discusión, es que la noradrenalina no es inotrópica. Sí, es un poquito inotrópico, ¿sí? Es que el milrinone no es inotrópico. Sí, es un poquito inotrópico, ¿sí? Pero hay unos más potentes que otros, ¿sí? De tal manera que cuando ustedes vayan a actuar sobre este paciente, tienen que pensar solo dos cosas. Quiero cerrarle el vaso y quiero empujarle el corazón. Es las únicas dos cosas que sabemos hacer con vasoactivos, ¿cierto? O puedo, por el contrario, querer bajarle la poscarga para que tenga menos peso sobre el sistema, ¿cierto? Que usualmente, ese punto final, casi nunca lo hacemos en el escenario inicial. Generalmente lo hacemos con monitoría avanzada y después de haber iniciado una carga. Entonces, en general, miren que uno se queda en dos escenarios, y es, ¿quiero vasoactividad o quiero inotropía? Por eso yo les digo que a la larga solamente piensen en adrenalina y noradrenalina, ¿cierto? La noradrenalina es una buena droga para producir más vasopresión, aunque produce un poquito de inotropía. Y la adrenalina es muy buena para producir inotropía, ¿cierto? Y puede producir inotropía sin producir vasopresión si lo usan a dosis baja, o puede producir inotropía más vasopresión cuando el paciente está muy inestable, y entonces pueden manejar las dos formas al mismo tiempo. ¿Listo? Lo de las dosis bajas y las dosis altas. Alternativamente se puede usar dopamina. En el mundo en general estamos alejándonos de la dopamina. No tiene ninguna ventaja sobre la adrenalina y la noradrenalina y pudiera tener potencialmente algunos efectos adversos en el sistema inmune y el sistema del eje neuroendocrino. Entonces, en principio tratamos de no usarla. Los que todavía algo la usan son sobre todo los neonatólogos, no han querido ajustarse. Eventualmente de pronto lo harán, de pronto no, de pronto les den la razón. Pero en principio, pues la usamos igual que usamos la adrenalina, la usamos a dosis baja para producir más efectos beta y a dosis altas para producir efectos alfa. ¿Listo? Y miren aquí a su milrinona, ¿cierto? Entonces la milrinona es muy buen vasodilatador y muy pobre inotrópico, entonces no lo usen como inotrópico. Sobre todo una combinación que veo que les encanta hacer, que es noradrenalina-milrinona, ¿sí? Noradrenalina-milrinona lo que hacen es que se vuelve un niño normal, ¿sí? Con un poquito de inotropía, ¿sí? Para ese escenario busquen más bien vasodilatar, ¿cierto? Si quieren bajar la poscarga, o busquen noradrenalina para presión, y si quieren agregar más inotropía, pongan dobutamina o pongan adrenalina, ¿cierto? Que tienen mucho más efecto específico inotrópico, ¿sí? No esta mezcla de milrinona. Pero en mi parecer, y para facilidad de ustedes, creo que uno puede reanimar solo con adrenalina y noradrenalina, no necesitamos. Y eso hace que sea más fácil porque se aprenden las dosis, saben cómo viene, saben cómo prepararlas, se preparan igual, entonces es bastante más sencillo, ¿sí? Y las otras déjenlas para los intensivistas, para cuando tengan monitoría avanzada, para cuando tengan ya catéteres y líneas y puedan definir si esto le falta o le sobra, etcétera, etcétera. De hecho, yo casi no la uso, yo no la uso como vasodilatador puro. La otra cosa que me molesta un poco y que sigo viendo mucho es que ustedes confunden choque séptico con la fisiopatología del choque, ¿sí? Entonces, choque séptico es el apellido, es la etiología, ¿sí? Es por qué me está dando sepsis. Pero fisiopatológicamente yo puedo hacer muchas formas de choque por ser choque séptico, ¿sí? Es lo mismo que las neumonías. Yo puedo hacer neumonías con más síntomas de tos, más síntomas de dificultad respiratoria, más síntomas de hipoxemia, más síntomas de fiebre, más síntomas tóxicos, ¿sí? Pero todos se llaman neumonía. Entonces no usen la choque séptico para nada distinto para escoger el antibiótico. Pero para su definición de manejo, de cómo lo van a actuar, ustedes necesitan usar la fisiopatología del choque. O sea, necesitan saber en qué grupo de choque están, ¿cierto? Y son solo 4, no son más, ¿sí? Entonces, los hipovolémicos, ¿cierto? El hipovolémico principalmente tiene un problema de precarga. Se quedó sin volumen efectivo, ¿cierto? Esa es su etiología primaria.
Secundariamente, ¿qué hace? Pierde contractilidad, porque el músculo necesita tener volumen para inyectar volumen, ¿cierto? Aunque algunos dicen que tiene la contractilidad aumentada porque se ve apretar duro, pero en realidad la contractilidad tiene que ver con el volumen efectivo que uno mueve. Entonces, si no tiene buen volumen, pues no sale nada, ¿cierto? Y secundariamente, ¿el cuerpo qué hace? Tratar de cerrar todos los vasos del cuerpo para tratar de tener más volumen efectivo, ¿cierto? En ese escenario uno puede tener la bomba vacía, ¿cierto? Entonces es bajo volumen en el sistema cardiovascular. Y generalmente son dos etiologías. O estoy perdiendo agua por fuera del cuerpo, ¿cierto? Tengo una hemorragia que me salen chispas así de la sangre, ¿cierto? He tenido diarrea y vómito, he orinado como loco, ¿cierto? Y me estoy choqueando porque estoy perdiendo agua total, ¿cierto? Pero hay uno que a veces se les olvida y es, hay escenarios donde yo estoy hipovolémico porque se me ha fugado el agua del sistema vascular. Entonces lo tengo todo en el sistema extracelular donde no me sirve para circular la sangre, ¿sí? Entonces todos los pacientes sépticos, los pacientes que tienen cosas abdominales, ¿sí? Que pierden mucho líquido a terceros espacios, el dengue, ¿cierto? Ciertas enfermedades que ustedes son muy características, que el agua no se sale del cuerpo, pero se sale del espacio intravascular. Entonces, esos son los dos escenarios de hipovolemia. Y el paciente puede o no estar deshidratado, ¿cierto? En ambos escenarios se pierde líquido extracelular, pero a veces no se pierde tanto líquido intracelular. Entonces, usted no tiene signos de deshidratación fuertes, ¿sí? Entonces, no confundan deshidratación con hipovolemia, aunque la mayoría de los deshidratados pueden estar hipovolémicos. Entonces, si uno lo ve deshidratado, puede asumir que hay algo hipovolémico, ¿sí? Este es el escenario donde funcionan los líquidos un poco mejor que en todos los otros, ¿cierto? Porque en principio es aquí donde uno puede ir a empezar a repletar. Pero este también tiene dificultades. Y es, si yo estoy perdiendo líquidos como sangre, por ejemplo, y se está perdiendo afuera, pues no puedo reemplazarla con agua, tengo que reemplazarla con sangre. Pero sobre todo tengo que tapar el hueco, porque si no se va a seguir saliendo la sangre, ¿sí? Lo mismo pasa con el extravascular y que no es tan claro, ¿sí? Si usted tiene un dengue y se le sale el agua, ¿cierto? Pues usted le puede echar agua, pero el agua se sigue saliendo. Entonces, ¿qué hace? ¿Sí? Entonces ahí lo que hay que hacer es abortar la inflamación, tratar de modular la cosa lo más que se pueda. Antibióticos cuando es bacteriano, ¿sí? Ese tipo de cosas. En dengue es difícil porque no hay nada que hacer. Entonces está la pelea de si poner, no poner, no sé qué, y ellos a veces usan coloides y cosas así, pero eso también se sale. Es una pelea larga y eterna. Desde el punto de vista de los vasoactivos periféricos, que es lo que me interesa que aprendan, ¿aquí qué harían? Aquí básicamente lo que hacemos es apretar más el vaso, ¿cierto? Es lo que el cuerpo está haciendo. Entonces nosotros también ayudamos a apretar el vaso, mientras logramos recuperar algo de circulación y empezamos a poner líquido, ¿sí? No necesariamente tendría que ser bolos. Ustedes pueden, por ejemplo, poner, como hacen en dengue, ustedes ven que en dengue no ponen casi bolos. En dengue lo que hacen más es poner mucho líquido frecuente horario, para que no produzca un gran cambio hemodinámico, y se rehidrate y se replete el sistema. Eso podrían hacer en todas las formas hipovolémicas, si es más bien no tanto bolo, pongo vaso activo rápido y si le pongo un buen líquido al doble del mantenimiento, o, sí, o lo que ustedes consideran que está en la deshidratación para ir repletando ese volumen de espacio. A diferencia de lo que se está haciendo hoy en día en deshidrataciones que no están en choque ni están en sepsis, que uno sí puede poner bolos, pero es para poder sacar el chino rápido para casa, porque él está hemodinámicamente suficientemente estable para tolerar que uno le pongan bolos, ¿sí? Lo contrario a lo que uno siempre ha creído. Piensen, el inestable y el enfermito no le aguanta los bolos. En cambio, el que está medio sano le aguanta los bolos perfectos, porque él sí los puede redistribuir y aguantar la hemodinamia que tiene eso. Entonces, ojo que no confundan la rehidratación en bolos que utilizamos agresivamente hoy en día para cortar las horas de tratamiento de los niños con rehidratación en un paciente críticamente enfermo, sobre todo séptico. La forma cardiogénica, en esto se confunden bastante. Cardiogénica hace referencia a la bomba izquierda, es una falla bomba izquierda, no es que tenga enfermedad en el corazón, ¿sí? La mayoría de las enfermedades congénitas del corazón producen choques obstructivos, no cardiogénicos. Entonces, ojo con eso, porque ustedes siempre que dicen, es que tiene ductus, entonces tiene choque, entonces choque cardiogénico. No, tienen que tener disfunción ventricular para producir cardiogénico. Típicamente la causa primaria es que hay una contractilidad disminuida, ¿cierto? Y secundariamente el cuerpo aumenta la poscarga pensando que es hipovolemia y generalmente exagera y la cantidad de precarga que haya en el sistema pues produce que haya más congestión del sistema ventricular y más perpetúa el choque. Entonces, esta es la forma de choque que es más difícil. Generalmente puede ser por problemas en frecuencia o el ritmo, en lesión miocárdica adquirida o congénita, o aturdimiento miocárdico en algunos escenarios de toxicidad por citoquinas y por medicamentos. Esos son básicamente los escenarios.
El manejo en este caso es inotropía, ¿cierto? Entonces van a escoger uno que les ayude a empujar, ¿cierto? Restricción hídrica, diuréticos, dependiendo de la fase en la que está, ¿cierto? Ese es el manejo, ¿sí? No tiene que ver, en este es el que peor va con los niños, ¿sí? Entonces, ojo con este escenario, este es bastante fácil de manejar. Adrenalina, dosis baja, diuréticos, restricción hídrica y algo. Lo que pasa es que es difícil de diagnosticar, porque uno para poder demostrar que alguien tiene un choque cardiogénico generalmente necesita monitoreo avanzado. La forma obstructiva, que es la que menos entienden, ¿cierto? En la forma obstructiva todo es secundario. Entonces usted tiene precarga aumentada porque no le está dejando mover el ventrículo. Tiene contractilidad disminuida porque no hay agua entrando al ventrículo. Tiene poscarga aumentada porque es por donde lo que está tapando. Y además es diferente si es obstructivo en diferentes zonas. Usted puede ser obstructivo global, puede ser obstructivo derecho, puede ser obstructivo izquierdo, puede ser obstructivo con o no fuga, con cortocircuito. Entonces este nos cuesta mucho más trabajo. En general piensen siempre que uno puede ser obstructivo extracardíaco extravascular, taponado, asmático, neumotoracatensión, ¿sí? Puede ser extracardíaco intravascular, ¿cierto? Entonces tromboembolismo pulmonar, una coartación aórtica, ¿cierto? O puede ser intracardíaco, entonces una válvula estenótica, ¿cierto? O una válvula subpulmonar. Y puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Yo puedo estar obstructivo del pulmonar o puedo estar obstructivo aórtico, por ejemplo, ¿sí? Entonces este es el más difícil de manejar y casi siempre requiere monitoreo avanzado. Desde el punto de vista de soporte, generalmente lo que hacemos es poner vasopresores para tratar de romper o pasar el punto del sistema, a menos de que tengamos monitoría avanzada y nos permita escoger un vasodilatador. Pero hasta que usted no sepa, la clínica le dice, este paciente parece estar en choque obstructivo, algo le suena a usted que está en choque obstructivo, vasopresor, ¿sí? Es lo que puede ayudar, mucho más que los fenómenos de contractilidad. Pero va a depender mucho del tipo de choque. Por eso si ustedes piensan que es choque obstructivo, necesitan monitoría avanzada rápida. Es poco lo que ustedes van a poder hacer con clínica nomás de choque. Y que es el que más confunden porque asocian a sepsis y es el distributivo. Entonces el distributivo es que hay una vasoplegia. Entonces lo que sea que está pasando está haciendo que se caiga el tono del sistema venoso. Entonces lo primario que sucede es la poscarga disminuida. Y secundario a eso, la precarga se cae y la contractilidad puede estar inclusive aumentada tratando de sacar todo el poquito de agua que hay. Desde el punto de vista técnico, puede ser sepsis y es una de las causas muy frecuentes, sobre todo en adultos y en adolescentes, pero puede ser anafilaxia, puede ser neurológico, pueden ser medicamentos, pueden ser muchas cosas. Aquí lo importante es que este es más evidente, cuando es evidente, es el más evidente de todos y es el más fácil clínicamente diferenciar de los demás. El problema que tiene es que algunas formas frías también son distributivas, entonces hay que tener cuidado, pero en principio siempre asumir que si ven perfusión rápida, eso es un problema vasopléjico, es el único choque que produce eso. Y es muy fácil porque la solución es antagonizar eso, es poner vasoactivos, vasopresores. ¿Listo? Aquí les traje los videos de Andrómeda, no sé si alguna vez han oído hablar de este estudio grande en adultos que se llama Andrómeda Shock, que fue que compararon lactato contra medir perfusión distal como medida de manejo de choque y demostraron que la perfusión distal es tan buena o inclusive mejor que el lactato para determinar que no va bien. Entonces aprender a hacer esto muy bien es muy útil en la monitoría de los pacientes, ¿sí? Ellos proponen que se haga con... esto sí no va a funcionar, ¿cierto? Bueno, ellos proponen que se haga con un portaobjetos sobre el paciente de tal manera que sea una superficie transparente. Ustedes lo ponen más o menos por 10 segundos hasta que están seguros que todo lo que está debajo del portaobjetos está blanco, 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 y en ese momento sueltan. Y con un cronómetro cuentan, ¡tum! 1, 2, 3 segundos. Entonces los rápidos típicamente llenan muy rápido y los que son choques fríos, como este ejemplo, van a tener muchos tiempos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos, ¿sí? Esto parece ser muy útil en el contexto de los pacientes críticos. Hay que aprender a hacerlo. Quisiera verlos hacerlo. Que todas las historias clínicas dijeran, aparte de choque está perfundiendo 7, 6, 5, se vuelve a hacer la prueba. En la siguiente monitoría decir, ve, ya va mejor, va en 4, va en 3, ¿cierto? Porque esto es en el fondo lo que ustedes van a tener como una monitoría avanzada. Y es que están logrando con el vasoactivo que están poniendo, ¿sí? Tienen que estar revisando el sensorio del paciente. Los pacientes pasan de estar obnubilados a estar despiertos, a contestar preguntas.
empieza el que no había orinado, empieza a orinar. Esas son las 3 cosas que ustedes pueden ver. No se les olvide nunca la sonda Foley. ¿Qué? La sonda Foley, porfa, que es muy importante para monitorizar el gasto cardíaco. ¿Cómo se ponen los vasoactivos? Esto no tiene ninguna ciencia. Hay 8000 versiones de cómo hacerlo. No olviden la más sencilla de todas, que es la regla PALS, y es simplemente cualquier vasoactivo. Ustedes multiplican el peso por 0,6 o por 6, dependiendo si van a ser 0,1 o 1 microgramo, les va a dar un cc de 1 microgramo kilómetro. Eso es muy sencillo de hacer. Entonces, si el niño pesa 20, entonces ustedes ponen 20 por 0,6, y lo que les da, ¿cierto? Tienen que hacer. Si la tabla del 6 les queda muy complicada porque no aprendieron en el colegio la tabla del 6, pueden usar la tabla del 3, ¿sí? Y hacen la mitad. Entonces, no hacen peso por 3 o por 0,3, y aquí usan bolsas más pequeñitas, ¿sí? O ponen el doble de CCs, ¿sí? Para periférico, ¿cuál es la diferencia? Que en vez de usar la bolsita de 100, echen en la bolsa de 500, y ya no es, el valor ya no es 1, sino es 5, y si ponen 1000, pues es 10, ¿sí? O sea, lo multiplican por 5, y ya, ¿sí? Entonces, la periferia no tiene que ser un problema, y poner una infusión de vasoactivos debe ser algo que ustedes pueden hacer solamente con su cerebro, no necesitan calculadora, no necesitan fórmula, no necesitan nada, porque es relativamente fácil, ¿sí? Pueden revisarlo en PALS, está en PALS, ha estado siempre en PALS, PALS llevan 30 o 40 años diciendo lo mismo, no han cambiado la forma de hacerlo. Eso no quiere decir que no haya 1000 otras formas de hacerlo, yo puedo decir cuánto quiero volumen, cuánto quiero concentración, lo puedo pasar al revés, a la izquierda, puedo hacerlo prediseñado, no prediseñado, pero ustedes en reanimación, donde no tienen ninguna regla y la idea es ser sencillos, es usar números fáciles de recordar. También usen números enteros, ¿sí? No importa que el niño pese 23 kilos, pueden hacer el cálculo con 20, ¿sí? Pueden hacer el cálculo con 30, ¿sí? Números gruesos son suficientes, porque esto a la larga ustedes van a ir monitorizando y titulando. Entonces no se obsesionen con hacer cálculos decimales y centesimales en esto, ¿sí? Números enteros son bastante fáciles de manejar. Finalmente, no olviden, campaña nueva, lo importante en el fondo de toda la sepsis es poner antibióticos rápido, 1 hora para choque, 3 horas para sepsis, tienen para pensarlo, sobre todo pensando en que a veces uno no está seguro si la sepsis es bacteriana o viral, entonces a veces necesita algún examencito, esperar un examencito para tomar la decisión, ¿cierto? Y ante la duda pongan el antibiótico, aunque sea la primera dosis, y después se arrepienten. Ojalá aprendan a arrepentirse, ¿sí? O sea, de hecho que uno al principio había pensado que era infección, tiene todo el derecho de poner la primera dosis de antibiótico, pero ya para la segunda tenga más herramientas y diga, ay, no, nos equivocamos, no es, ¿sí? No, hay que esperar los cultivos. No, si usted finalmente se imaginaba que la sepsis debía progresar así, no progresó y súbitamente se detuvo, ahora está perfecto, ¿no? Estaba a decir, acá, aquí tienen el antibiótico, ¿sí? Entonces, así como vamos a ser muy sensibles para poner, ¿sí? Muy exagerados para poner, sean muy exagerados para quitar, de tal manera que protejamos los antibióticos. ¿Listo? Accesos intraóseos o cultivar lo que más se pueda, eso sigue siendo igual, ¿cierto? Insisten mucho en mediciones de lactato, yo no sé que eso sirva para nada, ¿cierto? Y vasoactivos tempranos. ¿Listo? Mis conclusiones. Necesitamos ajustar la definición. Alguien que va a tener que dar esa pela algún día y decirnos cómo hacer, ¿cierto? En el fondo no importa porque lo importante es la detección temprana. ¿Sí? Bolos, poquito. Y bien vigilados. Vasoactivos periféricos, piensen en los vasoactivos periféricos, tengan su armamento de primera línea, ya no esperen a que pase a la UCI, a que tengan que hacer tercera línea, a que sí ya le han puesto 3 bolos. No. Los vasoactivos están ahí, son fáciles. En el peor de los escenarios, ustedes ponen un vasoactivo mal hecho y ¿qué hacen? Pues lo apagan. ¿Cuánto se demora? ¿Cuál es la vida media de un vasoactivo? 2 minutos, 1 minuto. ¿Sí? En cambio, quítele el bolo que le acaba de poner. ¿Cómo lo va a quitar? ¿Sí? Entonces tiene toda la lógica. ¿Sí? Y el sepsis sigue siendo lo más importante en el vida. Eso no lo olviden, porque es lo único que hay en la mortalidad real. Les dejo mis contactos si me quieren escribir, quieren saber algo adicional. Y quiero hacer campaña para que vean el canal. De hecho, el canal, la charla más vista del canal es la charla de vasoactivos sinotrópicos que hizo Juan Sebastián el año pasado. Es chévere, está bonita, está bien hecha. Es súper sugerida. No sé si tienen alguna pregunta, quieren saber algo más, algo que no dije, que tengan dudas. Pero yo, profe, yo, Dígale, John. poderosa.
charla. Una pregunta. No, cuando uno está empezando en pediatría, hasta que no se le pasa a uno los sepsis, de verdad uno no entrena el ojo. Entonces, porque uno, o sea, su merced piensa que es operador dependiente la definición. Sí, porque tiene esa dificultad de que la definición real o objetiva es demasiado sensible. Entonces, uno se la pasaría diagnosticando sepsis todo el día. Entonces, los clínicos hemos aprendido a usar nuestro instinto para definir cuál es sepsis y cuál no es sepsis. Pero el instinto es algo que se adquiere con práctica. Entonces, usted empezando no tiene instinto, ¿sí? Entonces, por eso es que se le pasan a uno las sepsis. ¿Qué sería lo ideal? Que alguien inventara algo que ayudara a que esas cosas no se le pasen a uno. De todas las cosas que he oído recientemente en sepsis, yo lo que más rescato que les puede ayudar a que no se les pase, sobre todo las sepsis graves, que son las que menos tiempo les dan, es vuelvan a usar en su cabeza el triángulo de aproximación diagnóstica. O sea, piensen, niño infectado que tiene alteración de conciencia, patrón respiratorio normal, digamos fuera de la neumonía respiratoria, ¿cierto? O problemas circulatorios evidentes que ustedes ven, o lo ven muy frío, muy perfundido, no sé qué, ese cuento de calentarlos y no sé qué, no. Piense que eso puede ser sepsis. Esas tres cosas creo que les ayudaría bastante y creo que es en el fondo lo que instintivamente hacemos los que tenemos experiencia. Usamos eso en nuestra cabeza para definir, pero no hay una definición nueva que nos ayude por ahora. ¿No? Profe, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene uno después de empezar un vasoactivo periférico para pasarlo por vía central? ¿Yo lo empecé por vía periférico o hay un límite de tiempo desde que yo lo empecé para que yo ya me pasé el tiempo? Lo ideal, digamos, lo que dicen la mayoría de expertos es lo más pronto posible que lo pueda pasar, páselo a un vasoactivo periférico, a un sistema central. Pero eso va a depender de muchos escenarios. Y anecdóticamente hay gente que ha usado vasoactivos periféricos 4 días, 5 días, y no tiene problema, porque nuevamente el problema no está en el vaso, o sea, el vasoactivo no es ni vasoconstrictor dentro del vaso, ni tiene el pH alto ni bajo, ni tiene la osmolaridad alta, entonces a la vena no la va a dañar. Entonces, mientras esa vena no se extravase, no hay ninguna lesión. Y en el momento que se extravase, si usted lo tiene bien diluido, se da cuenta que se pone rojo, lo quita y lo pone en otra vena. Luego, en principio, yo creería que podríamos fácilmente migrar que no se necesita una vía central para poner un vasoactivo. O sea, quitar ese peso en la cabeza para que no se les vuelva el central prioridad. ¿Sí? El central es prioridad es porque tiene que ver con monitoría, con otras cosas, no solamente con que rescaten las venas. ¿Sí? Pero en principio no es que cada hora que pase la vena vaya a deteriorarse más y el riesgo sea más alto, no. Tiene que ver con la extravasación. Si la vena está buena, dura buena 3 días con vasoactivo periférico. Y otra, profe, dice de que le enseñan a uno en PALS de la mínima sistólica permitida. O sea, digamos, a la hora de uno, ¿qué prefiere uno? ¿Esa de presión arterial media menos de 100 o mirar para la edad? Lo que pasa es que la de menos de 100 sistólica es PALS de adultos, es ACLS de adultos. Y ellos, como yo les dije al principio, usan mucho hipotensión como criterio. Entonces ellos usaron 100. En pediatría usamos también sistólica, pero usamos el percentil 5 de la sistólica. ¿Sí? Lo que pasa es que el percentil 5 de la sistólica tiene que ver con la edad. Entonces, los menores de 1 año, ¿cierto? Los menores de 2 años en general no deberían tener presiones sistólicas menores de 70, ¿cierto? De ahí en adelante, más o menos 2 por la edad, hasta más o menos los 10 años que ya tiene uno 90. Y por encima de los 10 años ya uno debe tener por lo menos 90 de tensión sistólica. En el contexto de infección, también tengan cuidado que hay gran variabilidad entre los individuos. Entonces ustedes tienen un niño que tiene 85 de sistólica, pero está brincando y corriendo de un lado para otro, pues tampoco me lo van a poner hipotenso ya como definición, ¿sí? Es en el contexto de un paciente que tiene los signos de choque. O sea, no olviden que en el fondo es mucho más importante los signos clínicos de choque que la hipotensión como tal, ¿sí? Y sobre todo piensen mucho en la conciencia. Acuérdense que primero marca es el cerebro, pero usualmente marca no como ustedes se lo imaginan. No es el paciente que llegó inconsciente porque está choqueado, ¿cierto? Sino es el paciente que uno le pregunta y está incoherente o no se orienta bien. Ese es el paciente choqueado en el contexto de las otras cosas. Muy buena, profe, muy bacana. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, doctor. Cualquier pregunta, cualquier duda, saben que me pueden escribir, llamar, lo que quieran.